Hola, ¿cómo están de nuevo? Les presento esta vez la clase número 7. Verán que aparece un mapa, eh, con un mapa bastante deforme del planisferio, con los lugares en los que se habla la lengua española. Fíjense que dice casi 500.000 millones de hispanohablantes en el mundo y tú. Si nuestras clases fueran presenciales, este mapa, que muchas veces ha sido una caricatura dibujada por mí, estaría siempre. Les pido que imaginariamente se ubiquen en dos sitios. Por un lado, en nuestro San Martín de Mendoza, Argentina. Ese es nuestro aquí y nuestro ahora. Y también que se ubiquen en España, en Europa, en España, porque en definitiva lo que estamos haciendo nosotros es hacer un recorrido de la lengua española a lo largo de la historia. Necesariamente, y esto cuando hacemos nuestro cursado pasa así, tengo que volver sobre las clases anteriores para ver cuál es la razón de ser de lo que estamos haciendo. La clase 1 tenía un disparador que era las lenguas cambian, progresan o evolucionan. Y llegamos a la conclusión, con los trabajos que ustedes hicieron también, que son los mismos hablantes quienes ponen en funcionamiento las lenguas y que al ponerlas en funcionamiento las modifican porque las usan. Las cosas se modifican porque se usan. Esa modificación implica una renovación. Por eso decimos que los hablantes son verdaderamente los agentes y quienes propician los procesos de cambio y de variación de una lengua. Entonces, hablar de evolución es ponernos en una comparación con lo que sucede en las ciencias naturales, con una planta, con un ser vivo, que nace, crece, se reproduce y muere. Es mucho más aceptable el término cambio. El término progreso lo dejamos de lado porque el progreso implica ir de un estadio peor a un estadio mejor. No sucede eso con las lenguas de ninguna manera porque las lenguas se adaptan al usuario. Eh, yo he puesto unos textos, unas palabras debajo, como para que tengamos la evidencia de que las lenguas cambian. Podemos partir de el calor y la calor. Hoy nos escandalizamos cuando alguien dice la calor y sin embargo, si escuchamos el romance eh, de fines de la Edad Media, que por mayo era por mayo, cuando face la calor, vemos que la palabra calor ha ido fluctuando en su género y a lo largo de la historia ha sido masculina y ha sido también de género femenino. Nosotros mismos somos conscientes, dependiendo de la edad que tenga cada uno, de septiembre o septiembre. Cuando yo iba a la escuela primaria me tocaba escribir septiembre. Si les digo festejante, ninguno va a tener idea de qué se trata. Festejante es una palabra, no es la persona que festeja, que es lo que estaríamos interpretando, sino que era en su momento el chico, el hombre, que tenía intenciones de ponerse de novio con una chica. Más lejano, nosotros conocemos la palabra muerte, sin embargo la palabra muerte proviene del latín mors. En el español medieval, por ejemplo, nos encontrábamos con la palabra finestra y ha sido reemplazada por otra palabra de otro origen etimológico, ventana. Vayamos a nuestro español de Latinoamérica y a nuestro español de Argentina. Tina, bañera, bañadera, son los tres sinónimos. Yo usé toda mi vida la palabra bañadera, bañera se puso de moda cuando se pusieron de moda los programas de estilo en decoración, por ejemplo. Y podemos venir a una frase que escuchamos de manera habitual: alta fiesta chabón, resarpada, y sin embargo alto sabemos qué significa, que tiene mucha altura.
Chabón es una palabra que ha aparecido y ha desaparecido históricamente en nuestra lengua. Quienes alguna vez leyeron eh, a Isidoro Cañones, el amigo de Paturuzú, Isidoro usaba la palabra chabón o boncha, que durante décadas, fácilmente 35 años o 40, desapareció. El re sabemos que se ha convertido casi en un superlativo, así como nuestro ísimo es un sufijo superlativo, re se ha convertido en un prefijo superlativo que lo hemos impuesto los hablantes. Y zarpada, zarpar es lo que hacían los barcos, y sin embargo todos entendemos que en este alta fiesta chabón resarpada estamos diciendo que ha sido una muy buena fiesta. Entonces, vemos que esta primera clase nos muestra la evidencia indiscutible de que las lenguas cambian porque cambian las sociedades. Les diría que esta es una frase que tiene que quedarles grabada a fuego en su memoria. En la clase 2 seguimos profundizando en el cambio lingüístico. O sea, vimos que las lenguas cambian teniendo en cuenta diferentes factores. Uno de esos factores tiene que ver con el sonido, con lo fonológico, con lo fonético. Allí debería haberlo escrito al revés. Ustedes ya respondieron en la actividad que tuvimos que lo fonológico corresponde al sistema, en tanto que lo fonético corresponde al plano de la realización concreta, es decir, del habla. Por ejemplo, un cambio fonológico, que estudiaremos más en profundidad en las próximas clases, es que en latín lo que denominamos grupo KT, nuestros grafemas CT, pasaron al castellano como nuestro fonema che. Fíjense, la palabra latina nocte, en italiano dio notte, con doble T, y en castellano hubo un cambio fonológico porque cambió el sistema de la lengua y pasó a ser noche. Sin embargo, todos somos testigos de los cambios fonéticos. Quien escuche música centroamericana habrá oído hablar de amol, calol, colol, que son cambios que se dan en la fonética porque nadie escribe amol. Y todos nos decimos feliz Navidad, no decimos feliz Navidad. Y a la hora de simplificar nuestra pronunciación no decimos apto, sino apto. Y cuanto más los mendocinos que decimos perro, o los mendocinos que decimos lluvia, en lugar de lluvia, como supuestamente pronuncian correctamente, si me vieran, haría un signo de comillas. Cambios que se dan también en el nivel semántico. La palabra gorra hace años significaba algo que uno se colocaba en la cabeza, sin embargo, gorra hoy en día hace alusión a la policía, y la misma institución de la policía a lo largo del tiempo ha tenido infinidad de significados. Allí los invito a que repasen todo lo que vieron de metáfora en semántica, porque gran parte de los cambios semánticos surgen de la metáfora. Volvemos a zarpar. Lo zarpado es lo que está muy bueno, y sabíamos que antes zarpar significaba que un barco saliera de un puerto. O la palabra posta para decir, es verdad, la palabra posta es, digamos que podríamos decir que es polisémica. Los cambios también se dan en el plano morfológico. Fíjense que la palabra latina fratres significaba hermanos para referirse a lo masculino y a lo femenino. Entonces de pronto nos encontramos con que hace un tiempo apareció como una gran invención el lenguaje inclusivo, que no hace otra cosa que tomar una E etimológica latina que se refería a masculino y a femenino. El lenguaje inclusivo es un capítulo aparte sobre el que, si tenemos ocasión, hablaremos. El punto siempre está en saber que los usuarios somos los que vamos modificando la lengua. Y después la norma, que lo habíamos hablado en nuestro video anterior, es la aceptación generalizada
ese uso concreto. Vemos también que se producen cambios en el plano morfosintáctico. Les leo este fragmento latino. Daedalus vir magni ingenii in insula Cretae exulaverat. Fíjense, podemos contar la cantidad de palabras. Dédalo, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras en latín. La traducción al castellano dice, Dédalo, un hombre de gran ingenio, fue desterrado a la isla de Creta. A simple vista no las vamos a contar por las dudas que me haya equivocado recién en la cuenta que hice con las palabras latinas. Vemos que en castellano tenemos una mayor cantidad de palabras, a pesar de que varias de ellas ustedes pueden haber percibido que eran transparentes. De pronto nos encontramos con que aparece el determinante un, con que aparece la preposición de, con que el verbo exulaverat, que es una sola palabra, está traducido como una frase verbal de pasiva, que la palabra ínsula está traducida como a la isla, es decir, una sola palabra. Ínsula al castellano pasa como tres, una preposición, un determinante, un sustantivo, y finalmente, fíjense, de Creta, en castellano, en realidad en latín teníamos Cretae, esa terminación AE incluía en sí mismo lo que nosotros decimos que es una preposición de procedencia. Ya ven por qué la clase número 6 les dije que la necesitamos tener de manera presencial. En una de esas, si me animo y me da la vida, hago una serie de clases de esta naturaleza para ir explicando poco a poco de qué manera evoluciona la lengua latina y que cuando lleguemos a la instancia presencial ya vayan con bastante idea. Esos cambios morfosintácticos no se dieron solamente del latín al castellano. Fíjense cómo conviven el tú, el vos y el usted. En Colombia la gente se trata de usted. Y pensemos, por ejemplo, en el castellano que se habla en el sur de Estados Unidos, que está influido por la sintaxis inglesa, que tú me dices, es el modo que tienen de formular las preguntas. Cuando nosotros diríamos, ¿qué me dices tú? O vos, ¿qué me decís? Dicho en el castellano de Argentina. Ven en síntesis entonces que todos estos cambios en los planos que acabamos de describir son universales, se dan a través de los tiempos y en distintos espacios también. Si tuviéramos la ocasión de comparar con otros idiomas, veríamos que se producen cambios de esta misma naturaleza. Nuestra clase número 3 tuvo que ver con las lenguas en contacto. Ese es otro factor muy importante a la hora de hablar de la evolución de una lengua. De pronto una persona que se vincula con alguien que vivió en Francia incorpora a su vocabulario palabras del francés. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito de la moda, en el ámbito de la enología, tenemos muchas palabras que al castellano se incorporaron del francés. En el plano de la informática tenemos muchísimas palabras del inglés, y, por ejemplo, si estuviéramos en la zona del Caribe, veríamos que el castellano del Caribe tiene mucha influencia africana. A su vez, el castellano de América tiene una impronta importantísima en el plano léxico de las palabras de nuestros pueblos originarios. Ya lo habíamos visto también en el video anterior. La realidad es que por los contactos que se dan entre los distintos pueblos, que antes eran contactos fronterizos solamente y con ánimo de expansión, las lenguas van vinculándose entre sí, los hablantes a veces hablan unas, a veces hablan otras, a veces son bilingües, es decir, manejan las dos lenguas, hay veces que dependiendo de la situación utilizan una u otra. Pensemos, por ejemplo, en los fenómenos migratorios, en los que a veces en casa se hablaba la lengua de los papás, de los abuelos, y en la escuela se hablaba la lengua
eh, que enseñaban en la escuela, concretamente el castellano. Ahí tenemos nuestro primer desafío. Argentina tiene que ser un país plurilingüe. Tenemos necesidad de recuperar las lenguas de nuestros pueblos originarios y tenemos necesidad de recuperarlas desde la educación formal. Para eso es muy importante que docentes que manejen las lenguas de los pueblos originarios enseñen también lengua en las escuelas secundarias, de manera que no se pierdan, porque cuando se pierde una lengua, se pierde también la cultura que esa lengua expresa. Pasamos a la clase 4, a la cual le llamé una pausa, y le llamé una pausa porque sabía, por mi experiencia de venir dando historia de la lengua desde hace muchos años, que las disciplinas lingüísticas nos traen bastantes problemas. Porque son la parte fría del campo de estudio al que nos dedicamos. La parte lógica, de pronto nosotros hemos tenido una formación a lo largo de nuestra trayectoria de interpretación textual, de análisis literario, obviamente que las disciplinas que son más frías, que son más lógicas, que no tienen excepciones, nos traen más inconvenientes. Veamos rápidamente por qué están en ese orden. Lo fonético, porque es lo primero que percibimos. Uno, a través del oído, percibe sonidos. A esos sonidos después los asocia a fonemas, que los fonemas son los que forman parte del sistema. Nuestro sistema fonológico del castellano es diferente del sistema fonológico del francés o del inglés o del italiano. No es que la A suene distinta en castellano que en inglés, es que son fonemas distintos que coinciden en su dibujito, coinciden en su grafema. Por eso la importancia también de desarrollar la grafemática. Entonces, lo primero que captamos, como les decía, son sonidos. A esos sonidos, en un segundo nivel, los asociamos a fonemas. Lo próximo que capta nuestra mente es el significado, la semántica. Captamos la intención, por eso puse en el costado este cuadro de la situación comunicativa. Una criatura muy pequeña que apenas ha adquirido el lenguaje es capaz de establecer comunicaciones, de entender mensajes a partir de estos tres primeros niveles de la lengua elementales, como son el fonético fonológico, el semántico y el pragmático. Un niño pequeño entiende lo que es una pregunta. Ya nos adentramos en un nivel de la lengua un poco más profundo cuando hablamos de la morfología, es decir, el poder conocer lo que es y los cambios. Lo que es son los sustantivos, los cambios son los verbos. Esa es la morfología básica. La combinación de esos elementos está constituida por la sintaxis y como desarrollamos en la clase 4 las circunstancias de la comunicación determinadas por la psicolingüística y la sociolingüística, es decir, las particularidades propias de de los miembros de la comunicación y también las circunstancias en que esa comunicación se lleva adelante. Todo esto, estamos aquí llegando al corazón de nuestra materia, lo abordamos desde una perspectiva diacrónica. Por eso tenemos un estudio diacrónico de la lengua en sus textos. En sus textos escritos, mientras no hubo registros orales como tenemos a fines del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, y los registros escritos que nos fueron quedando a lo largo de toda la historia. Vean ustedes la viñeta que coloqué abajo acerca de ballet parking. Ahí se ve claramente que hay un problema de entendederas y explicaderas. La ballet parking para el dueño del restaurante era tener una persona que estacionara
y los que estaban a cargo del estacionamiento entendieron que tenían que hacer una obra de ballet. Obviamente que los chistes no se explican, pero vemos la importancia de la comunicación, la importancia del sentido, la importancia de la fonética y de la fonología, y la importancia de la pragmática. Seguimos avanzando y llegamos a la clase 5, que está vinculada también con lo que habíamos dejado en la clase 3, que era el préstamo lingüístico. Ya la clase 5 es meramente diacrónica. Si ustedes ven, nos encontramos con dos mapas de la península ibérica. En el primero de ellos vemos los pueblos que habitaron la península ibérica antes de la llegada de los romanos, antes de la invasión de los romanos. A esos pueblos se los denomina pueblos de sustrato. ¿Qué significa? Pensemos en las capas geológicas. El sustrato es lo que está por debajo. Los celtas, los iberos, también estaban los vascos, más algunas colonias griegas, como la que pueden ver ahí, que se llama Emporion, o Málaca, que no era griega, o Gadir, que era de los fenicios. Estos pueblos habitaban la península ibérica, tenían sus lenguas, tenían sus culturas, y de pronto, hacia el siglo II a.C., fíjense que en el mapa que tenemos a la derecha de la imagen, vemos en distintos colores la época en que la península fue romanizada, y precisamente la época menos romanizada es la que está marcada con color verde, es la zona de los vascos, que mantuvieron y siguen manteniendo su lengua. Los vascos son como una cultura aparte, cuyo origen no se conoce. Entonces vemos que los romanos imponen su lengua, pero esa lengua impuesta tiene la influencia de sustrato de los pueblos originarios, de los pueblos aborígenes. Tengan en cuenta, por favor, que aborigen no significa sin origen, como muchos dijeron en su momento. Aborigen significa ab, desde origen, origen, es decir, aborigen significa originario de. Seguimos con nuestro mapa de la península ibérica, seguimos con este recorrido histórico, y vemos que esa península ibérica, que había sido invadida por los romanos, el imperio romano era inmenso, llegaba hasta el norte de África y tomaba parte de Asia. Obviamente, al ser tan amplio y tan alejado de la metrópoli Roma, era difícil de manejar. Obviamente, también al estar lejos de la metrópoli, la lengua fue evolucionando de acuerdo con el uso de quienes vivían en la península ibérica, de manera que se fue desarrollando lo que nosotros conocemos como lenguas romances, es decir, lenguas derivadas del latín. En algún momento alguien puso lenguas románticas, en realidad son lenguas románicas. ¿Qué sucede con este imperio tan vasto? Pues desde el este y el norte de Europa comienzan a avanzar los germanos, que ingresan a la península ibérica, son los visigodos, y el detalle fundamental de la importancia que tienen los visigodos es que provocan el desmembramiento del Imperio Romano, y concretamente, como consecuencia de ese desmembramiento del Imperio Romano, se dan lugar a las distintas naciones europeas, que es un proceso que dura toda la Edad Media, y surgen, como les decía recién, las lenguas romances. Pero hacia el siglo VIII, España sufre una invasión por el Mediterráneo, por el sur, y es la invasión de los árabes. La intención con la que llegaron los visigodos, los germanos que llegaron en el siglo V, que marca el inicio de la Edad Media, era una intención bélica. De hecho, la palabra bellum, que significaba guerra en latín, es sustituida por la palabra
guerra, que proviene de guerra, voz del germano. En cambio, los árabes, los musulmanes, andaban buscando, como hacen en la actualidad en Europa, un lugar en el cual establecerse. Fíjense que ahí vemos el al-Andalus, el califato de Córdoba, ocupan gran parte de la península ibérica y allí viven durante 8 siglos. Por eso coloco también adstrato como definición. Ya sintetizamos las 3 definiciones. Ese al-Andalus en el que viven y conviven cristianos y cristianos devenidos del Imperio Romano y andaluces, hablan, se casan entre ellos, cultivan sus diferentes plantas, le traen a la lengua española nada más y nada menos que 4.000 palabras. Todas nuestras palabras que comienzan con al, era un artículo para los árabes, provienen de la lengua de ellos. Almohada, alcanfor, alcohol. Nuestra palabra aceite proviene de la lengua de los árabes. Alelí. Nos han dejado muchísimas palabras de la vida cotidiana. Seguimos entonces con este fenómeno de las lenguas en contacto. Habíamos dicho que sustrato es la lengua de pueblos originarios que son invadidos por otros pueblos que imponen su lengua, pero los pueblos originarios influyen sobre ella. Si hacemos un paralelo con América, por ejemplo, las tonadas que tenemos en las distintas provincias de la República Argentina son una influencia del sustrato. Y en el ámbito léxico, todas las palabras que tienen que ver con verduras, hortalizas, etc. El sustrato, el superestrato, perdón, es el fenómeno contrario. Hay un pueblo, en este caso podríamos decir la península ibérica, con una lengua impuesta, el latín, que era la lengua oficial del imperio. La península ibérica es invadida por los visigodos, pero los visigodos influyen en la lengua sin poder imponerla. Cuando una lengua invadida no es sustituida por la lengua del invasor, estamos hablando de influencia del superestrato. Y finalmente, adstrato es el fenómeno, que es un fenómeno que se sigue dando, que es cuando dos lenguas conviven. Por ejemplo, el castellano y el árabe convivieron durante 8 siglos en la península ibérica. Hoy en día conviven el vasco con el español, y si nos venimos a América, en Paraguay conviven el guaraní con el español, o en el límite de Argentina con Brasil conviven el español con el portugués, que es una lengua que se llama portuñol, y si vamos al sur de Estados Unidos, tenemos el Spanglish. Ese fenómeno se denomina adstrato. ¿Por qué? Porque son dos lenguas que conviven. Seguimos con la clase 5, les propongo ahora una prospección de la cual adelanté recién. Así como la península ibérica tenía pueblos originarios que sufrieron la invasión de los romanos y que impusieron el latín, aquí en América existían pueblos, siempre aprendimos mayas, aztecas e incas, pero sabemos que es un reduccionismo, era mucho más amplia la variedad de pueblos que teníamos en la península ibérica. Entonces, en América. En 1492 llega Colón a América, se impone la lengua, se imponen las costumbres, sin embargo, quedan influencias, como decíamos recién, básicamente en el plano léxico, porque como aquí había realidades que en España no se conocían, ¿qué haría el mundo sin la papa, por ejemplo? El mundo no sería igual si no se hubiera conocido la papa de América, o el tomate, o el chocolate, o tantas cosas que tenemos nuestras. Entonces, aquello que se dio en la península ibérica en el siglo II a.C.,
es la misma historia que se repitió aquí en América en el siglo XV de nuestra era. Llegamos a la clase 6, esa clase que fue muy sencilla en cuanto a la actividad porque yo les hice ver que la tenemos que ver en una etapa presencial. Igualmente les hago una pequeña descripción, un pequeño comentario acerca de las diferencias entre el latín y el castellano español. Aquí, ¿por qué puse castellano español? Porque hay toda una connotación política que no nos da este tiempo para hablarlo. En realidad, los españoles le llaman español a la lengua que surgió en Castilla, pero nosotros somos conscientes de que en España hay muchos dialectos porque hay muchas culturas, y conocemos también que los vascos quieren independizarse, que los catalanes quieren independizarse también. Pero vayamos entonces a esta comparación del latín y del castellano. Leo el fragmento latino. Ibi Cretae tyrannus dedalo hospitium praebuit, atque daedalus magnum laberintum tirano edificable. Leo la traducción. Si tuviéramos un pizarrón esto sería muy lindo. Allí el tirano de Creta ofreció hospitalidad a Dédalo, y Dédalo construyó un gran laberinto al tirano. Fíjense, ustedes pueden observar que la palabra Dédalo en castellano, si la miramos en latín, aparece como Dédalo y como Dédalus. La palabra tirano aparece como tiranus, aparece como tirano. Entonces, ya nos vamos dando cuenta de que la terminación de la palabra, de que los sufijos de las palabras en latín daban mucha información y que esa información era gramatical. Esta frase que tienen en el tercer cuadrito, que dice latín, castellano, español, latín, lengua flexiva, sintética, de orden libre, es clave. ¿Qué significa flexiva? Que las palabras cambian sus sufijos y ese cambio de sufijo aporta información gramatical. Si decimos Dédalus, estamos hablando de Dédalo como un sustantivo propio en función de sujeto. Si decimos Dédalo, estamos hablando de un sustantivo pero en función de objeto indirecto. Entonces, eso significa que nuestra lengua sea flexiva. Sucede lo mismo con nuestros verbos, no es lo mismo decir amaba que amaste. Allí cambiamos la flexión verbal y cambió toda la información de la palabra. Entonces, eso significa flexiva. ¿Por qué la lengua latina es sintética? Contamos recién en otro ejemplo que con pocas palabras transmite mucha información semántica y mucha información gramatical. Y de orden libre porque como la información gramatical está en la parte final de la palabra, no necesito tener un orden fijo. En castellano, por ejemplo, nosotros sabemos que los determinantes tienen que ir siempre antes del sustantivo, que las preposiciones van siempre antes del término. Una rapidísima comparación del sistema nominal, a que le llamamos sistema nominal, al sustantivo, adjetivo y pronombre. En latín existían 3 géneros, masculinos, femeninos y neutros. En cambio, en castellano tenemos solamente 2 géneros, masculino y femenino. El número en latín eran 2, singular y plural. Al castellano pasamos de la misma manera. ¿Qué sucedió con el género neutro? El género neutro que existía en latín se asimiló al femenino o al masculino. Es decir, palabras neutras como fructus, la palabra fructus era de género neutro, como terminaba en U y las terminaciones en U en general en latín eran masculinas, se asoció fructus al masculino, por eso quedó el fruto. En tanto que las palabras que en latín terminaban en A pasaron al castellano mayoritariamente como femeninos y había neutros que
terminaban en A, sobre todo los neutros plurales, por ejemplo, ligna, que significaba los leños, pasó al castellano como la leña. Después, otra categoría que existía, categoría morfológica que existía en latín, era la categoría de caso, que a nosotros nos ha quedado un resto de la categoría de caso en nuestra clase de palabras pronombres. Fíjense que no es lo mismo decir yo, me, mi, conmigo. Todos son primera persona, sin embargo, cada uno de ellos cumple una función sintáctica diferente. Es decir, que el caso es aquella categoría morfológica que marca un cambio en la palabra y ese cambio indica una función sintáctica diferente. En cuanto al verbo, en latín había 4 conjugaciones, al castellano pasaron 3, y en latín existían solamente formas simples, no existía la conjugación de las formas compuestas que se crearon tardíamente en el castellano. El inicio de nuestra clase decía de dónde venimos y hacia dónde vamos, en un doble sentido, en el sentido de nuestra materia y en el sentido de nuestra historia de la lengua. Hemos hecho un recorrido de todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Llegó el momento de adentrarnos en los textos. ¿Qué es lo que deberemos ver? Veremos alguna jarcha, que es una producción poética de la época en que convivían hispanos y musulmanes. Analizaremos la Edad Media con el poema de Mío Cid y Gonzalo de Berceo, el poema de Mío Cid perteneciente al Mester de Juglaría, Gonzalo de Berceo al Mester de Clerecía. Tomaremos la transición al Renacimiento, si alcanzamos, con el libro de Buen Amor y Don Juan Manuel. La época de Don Juan Manuel es muy importante, es la que se denomina el castellano alfonsí, del cual ustedes ya han visto algo, porque por primera vez se empiezan a escribir los textos de Estado en castellano y el castellano pasa a ser la lengua oficial. Hasta ese momento se escribían todos los textos en latín y el castellano era la lengua hablada. A partir de la época alfonsí, las lenguas escritas pasan a ser en castellano. Intentaremos ver el Renacimiento con toda esa vuelta al mundo clásico, el siglo de oro español, para llegar después a América y ver la literatura colonial, la literatura precolombina, ver el influjo de las dos culturas, estudiar el romanticismo argentino con toda la carga que tiene histórica, algo de la literatura gauchesca. Obviamente no vamos a alcanzar a desarrollar todo esto. El boom latinoamericano también. Me imagino que todas estos autores y estas épocas les resultan familiares por las literaturas que ustedes han ido viendo en el camino. Y finalmente, fíjense que coloco y todo lo que quieran, porque me he encontrado con investigaciones muy interesantes acerca de canciones de grupos cuyos nombres no puedo reproducir, pero en las que está presente el Spanglish, o análisis de reggaetones en los que se ven todos los cambios fonéticos que se producen en la lengua, o comentarios de poemas de las lenguas de los pueblos originarios, o en todo caso una vuelta a la literatura española o latinoamericana. ¿De qué manera vamos a ir abordando estos textos? Y los vamos a abordar desde lo fonético y fonológico, lo morfológico, lo semántico y lo sintáctico. Por eso era tan importante que nos detuviéramos en estos aspectos de la lengua. ¿Qué les recomiendo de manera metodológica? Ya con esto estamos acercándonos al examen final. Y el examen final, para aquellos que vayan llevando la materia totalmente al día, va a ser muy sencillo, va a ser muy simple. ¿Qué les propongo? Que a partir de cada texto que veamos, ustedes analicen de la misma manera otro de la misma época y planteen las dudas.
Lo pueden hacer obviamente de 2 personas o 3, inclusive podríamos llegar a hacerlo de 4 personas, pero que les quede un corpus de la historia de la lengua en sus textos, analizada en los distintos niveles del castellano, llegáramos a decir perro y lluvia, aquí en San Martín de Mendoza, pues esos motores del cambio han sido exactamente los mismos. Por eso vuelvo a esto de repensar nuestro recorrido. Les cuento que a partir de ahora van a ir recibiendo clases muy cortitas, más periódicamente, porque nos vamos a detener en cada una de estas etapas y trataremos de hacer pequeños análisis. De mi parte, nada más por hoy. Terminamos con esta clase. No sé cómo salir de esto, es una despedida eh, muy poco académica. Solo les pido que sigan llevando las clases al día, sigan ingresando en cada una de las partes que tienen estas clases. Eh, el sistema es bastante sencillo, solamente basta hacerse a la lógica. Este cursado tan intenso va a redundar en un examen final que va a ser más sencillo, porque el trabajo importante lo estamos haciendo ahora. Les cuento que con esta metodología yo estoy cumpliendo un antiguo sueño que tenía, que era el de tallerizar historia de la lengua, para que no se convirtiera en esa materia que se deja de rendir y se recursa de manera indefinida. Si llevamos historia de la lengua al día, leemos los documentos, eh, vamos haciendo el recorrido como corresponde, y ustedes en este momento no están cursando muchas materias, de modo que disponen de un poco más de tiempo, es posible que cuando terminemos el, el cursado estén ya casi en condiciones de acreditar la materia con un examen final que va a ser decididamente más sencillo porque el esfuerzo grande lo estamos haciendo ahora. Bueno, me despido. eh, en otro momento les mandaré otro video con audio si se hace necesaria la explicación. Que estén muy bien. Hasta luego.